Hoy contamos con conocimientos científicos sobre qué acciones y circunstancias promueven aprendizajes duraderos, transferibles, funcionales y productivos, así como una ingente cantidad de evidencias obtenidas directamente en las aulas con la colaboración de docentes de todas las etapas y de contextos educativos muy diversos. No tiene sentido que no aprovechemos toda esa información para fundamentar mejor la práctica educativa y tampoco que no evaluemos su aplicación de manera objetiva para tomar mejores decisiones. Esto lo decía Héctor Ruiz Martín hace 2 años. ¿Por qué he empezado así el podcast? Porque hoy vamos a hablar de innovar con sentido y os voy a dar un truco muy concreto y muy específico para que lo lleves en la oposición si vas a intentar diferenciarte desde la innovación o bien si te toca programar y dar cuentas a alguien o justificar a alguien esa innovación, utiliza esto. Por lo tanto, va a ser un vídeo cortito, pero por favor, comprométete a darle una vuelta a lo que has escuchado. De hecho, lo que he empezado a hablar de aprendizaje duradero, transferible, funcional y productivo, sin duda, tiene que ser nuestra misión como docentes. ¿O queremos transmitir a nuestro alumnado aprendizajes inertes que les sirvan únicamente para aprobar el examen? Porque esto tampoco nace únicamente de la neurodidáctica. Ya sabéis, Héctor Ruiz es de los mayores expertos en psicología educativa, en psicología cognitiva. Aplicar esas buenas estrategias de aprendizaje, sino que vemos en los principios pedagógicos de la LOMLOE, tanto en el Real Decreto Primaria, Real Decreto Secundaria de este año 2022, que se nos insta a estos aprendizajes. Se nos insta a tener un momento de llevar a cabo proyectos significativos, donde el alumnado reflexione, donde el alumnado sepa qué hace, por qué lo hace, qué más puede hacer, se pare, pueda mejorar desde ese valor formativo de la evaluación su producto o su proceso. Por eso es tan importante. Y antes no quería seguir con el podcast, como digo, va a ser muy cortito. Te recomiendo que te apuntes al webinar gratuito que voy a dar mañana. Si no puedes venir, te apuntas igualmente y te pasaré la redifusión que va a estar 48 horas en diferido. Pero te lo recomiendo mucho, porque acabo de preparar la pequeña conferencia que voy a dar, la pequeña clase gratuita, donde voy a hablar de situaciones de aprendizaje, del OMLOE, de innovando con sentido. Vamos a adentrarnos en aprendizaje cooperativo, en aprendizaje servicio. Vamos a observar qué ocurre cuando se utilizan distintas maneras de aprender en el cerebro del alumnado y todo desde una perspectiva práctica. Y vamos a ver también, de forma más profunda, cómo programar en situaciones de aprendizaje y qué nos dice la LOMLOE respecto a qué metodologías y qué tipo de evaluación hemos de utilizar y cómo utilizarla. Creo que es de los webinars más completos que he hecho. Acabo de preparar las diapositivas, así que vente, que estoy seguro que te va a aportar. El enlace en el comentario fijado y en la descripción de este podcast. Venga, nos metemos ya. Innovar con sentido. Como he dicho, buscamos esos aprendizajes duraderos, transferibles, funcionales y productivos, pero algo muy sencillo. Te recomiendo que siempre que innoves, que utilices una metodología activa, primero, digas el por qué la utilizas a nivel legislativo. Y aquí te pido que seas conciso y concretes y relaciones con un principio pedagógico en particular. Y ahí lo vas a tener en el Real Decreto, en el artículo 5, o en el decreto de tu comunidad, que seguramente hable también de principios pedagógicos. Al final, la metodología que promueve este desarrollo curricular LOMLOE. Cuando de una forma concreta, imaginaros, si yo me pongo a programar en aprendizaje cooperativo y lo relaciono con el principio que me dice que tengo que proponer tareas tanto individuales como grupales, pues aquí puedo relacionarlo. Entonces, yo intentaría relacionarlo de una forma concreta, no diciendo esto aparece en el Real Decreto, en qué artículo y cómo aparece, y luego apelaría a la neurociencia. Casi todas las metodologías activas, casi todas no, miento, todas las metodologías activas tienen amplia evidencia científica. De hecho, mañana, cuando argumentemos el aprendizaje cooperativo, vais a ver que hace ya 20 años hubo una revisión de más de 1000 estudios comparativos donde se vio todas las bonanzas y todos los beneficios de utilizar aprendizaje cooperativo versus aprendizaje individualista. Así que yo voy a innovar, perfecto, aprendizaje cooperativo, lo voy a relacionar con principios pedagógicos, concreto, a nivel curricular. Lo voy a relacionar con neurociencia.
¿Y por qué lo utilizo? Porque busco que mi alumnado sea el centro, busco esos aprendizajes duraderos, transferibles, funcionales y productivos, y no hay mejor manera que las metodologías activas. Busco atender a la diversidad, que es una constante, que aparece centenares de veces esta palabra en los decretos, y no hay mejor manera de alcanzar esa inclusión y poner el foco en la capacidad de nuestro alumnado que con metodologías activas, y como siempre, una vez que lo he argumentado, una vez que he puesto al alumnado en el centro, he explicado por qué lleva a cabo esa metodología desde el punto de vista neurocientífico y desde el punto de vista de principios pedagógicos, yo también voy a hacerle ver al tribunal que no soy como todo el mundo, que habla de manera genérica, y voy a dejar constancia del criterio de evaluación que quiero conseguir y un objetivo concreto o un par de objetivos muy concretos, específicos, medibles, realistas, con fecha de caducidad en cuánto voy a conseguir ese objetivo. Y, esto es muy importante, que se dé esa evaluación formativa y formadora, empezando teniendo transparencia con el alumnado. Es decir, que nuestro alumno, nuestra alumna, sepa lo que esperamos de él. ¿Vamos a hacer un proyecto de aprendizaje-servicio? Bien, vamos a empezar por el final. Quiero que consigas estas competencias y las vas a conseguir con X y Y. Incluso de manera compartida, hablar la evaluación. Vamos a alcanzar este proyecto. ¿Qué os parece? ¿Qué mejoraríais? Y cuando el alumno tiene esa transparencia y sabe lo que se espera de él, se va a implicar mucho más. Y de nuevo, se va a retroalimentar eso que hemos dicho al principio de aprendizajes duraderos, transferibles, funcionales y productivos. Y no tiene por qué ser un proyecto final, sino también se puede evaluar el propio proceso del proyecto. El proyecto no se tiene que llevar todo el peso de la nota, sino también el propio proceso. Y aquí entra también el valor formativo, que aparece muchas veces y de hecho es el próximo proyecto que lanzaré en un tiempecito de evaluación formativa y formadora. Es decir, si durante el proceso surgen problemas o en el propio proyecto dificultades deseables y también momentos o situaciones para mejorar ese propio producto o ese proceso, vamos a dejar ese tiempo. Es decir, que no sea una nota calificativa que se acaba ahí y ya está, sino te voy a dar un feedback formativo para que ese producto o ese proceso se mejore y me lo vuelvas a enviar o lo vuelvas a hacer y la próxima vez que toque hacer una tarea tú tengas un punto de partida, un algoritmo, una base de orientación donde mejores ese proceso. Si nosotros únicamente evaluamos para calificar, para poner una nota finita y que se acaba ahí el proceso, eso no es evaluación formativa, eso es evaluación sumativa. Tenemos que buscar esos feedbacks poniendo el foco en la mentalidad de crecimiento para que nuestro alumnado sepa cómo puede mejorar lo que ha hecho y lo mejore. Diego, esto no se puede en todas las tareas, perfecto, pero en lo más importante sí que te recomiendo que se dé esa introspección y esos momentos para mejorar, porque es la única forma que se lleva a cabo la evaluación formativa y formadora. Por tanto, esta es la mejor manera de innovar y de argumentar la innovación. Así que, al menos, párate, diferénciate del rebaño, era de la información, pero no son capaces de profundizar, y desde aquí verás cómo vas a hacerle ver al tribunal que hace las cosas con sentido, con estrategia, y lo más importante, si esto lo llevas al aula, tu alumnado va a disfrutar mucho más y por ende, tú como docente también. Espero que te haya ayudado y de verdad me encantaría verte mañana en el webinar. Te dejo el enlace para que te apuntes, totalmente gratuito y voy a darlo absolutamente todo. Un abrazo.